Voy a hablar un poco acerca de los estudios que nosotros realizamos acá en el Centro de Investigación para la Salud en América Latina de la Universidad Católica del Ecuador. Yo quisiera hablar de un poquito primero de qué es la malaria. La malaria o paludismo es una enfermedad causada por el parásito protozoario Plasmodium y transmitida por la hembra del mosquito Anopheles. Entonces este mosquito el que transmite es una enfermedad principalmente tropical que se encuentra en los trópicos de todo el mundo. Se considera que hay entre 200 y 300 millones de casos de esta enfermedad cada año. Y hay 400 a 500 mil muertes cada año, especialmente en niños menores de 5 años y principalmente en África. Es la enfermedad parasitaria más peligrosa, la que más daño, causa y la que más muertes causa. La malaria humana es causada principalmente por 4 especies de Plasmodium: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. Sin embargo, está también Plasmodium knowlesi, que si bien es principalmente una zoonosis, en el sudeste asiático infecta también a varios humanos. Voy a hablar en primer lugar acerca del ciclo de vida de Plasmodium. El ciclo de vida de Plasmodium empieza cuando una hembra de un mosquito Anopheles pica a una persona y ésta inyecta entonces el parásito en un estadio que se llaman esporozoitos. Los esporozoitos entonces viajan por el torrente sanguíneo al hígado de la persona y dentro del hígado se desarrollan por un tiempo que dura entre 7 y 10 días dependiendo de la especie de parásito. Estos crecen en el hígado y se convierten en un estadio que se conocen como esquizontes. Estos esquizontes son liberados al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo los merozoitos van a invadir a los glóbulos rojos varias veces. Entonces ingresan en los glóbulos rojos, se desarrollan en estos glóbulos rojos y se multiplican ahí. Entonces así vuelven a invadir en varios ciclos. Básicamente este ciclo dentro del humano o de la sangre del humano se repite cada 48 horas. Y es aquí donde tenemos los síntomas. Algunos de los parásitos van a formar un estadio sexual, que son los gametocitos. Entonces se forman el gametocito macho y hembra. Cuando otra hembra del mosquito Anopheles toma sangre o chupa sangre, entonces ingiere también los parásitos entre los que están los gametocitos. Y es en el estómago del mosquito en el que estos gametocitos se forman gametos o se convierten en gametos, pasan a ser un cigoto y el cigoto entonces es un cigoto móvil que se llama ooquinete, que va a invadir el estómago del mosquito y en el estómago del mosquito va a formar un estadio que se conoce como ooquiste. Dentro del ooquiste se van a formar esporozoitos nuevamente que van a ir a las glándulas salivales y así se completa el ciclo y el mosquito puede infectar a otra persona. Entonces, algunos pasos importantes de este ciclo es que el hospedero definitivo del parásito es el mosquito, no es el humano. Otra cosa es que es aquí en el estadio de los glóbulos rojos en donde los parásitos van a romper los glóbulos rojos,
van a causar que muchas veces estos se peguen con los capilares y se van a causar los síntomas principales de la malaria, que son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, que van a ser cíclicos, justamente coincidiendo con las 48 horas de este ciclo. Bueno, así es como se ven los parásitos en los glóbulos rojos. Y bueno, este es un anófeles, principal vector de la malaria. Bueno, ¿en dónde hay malaria en el mundo? Como vemos en el mapa, hay malaria casi en todos los trópicos del mundo. Aquí vemos que mientras más rojo es el color, digamos, hay una mayor incidencia de la enfermedad. Y vemos que entonces principalmente en África hay mayor incidencia de la enfermedad, pero también tenemos malaria en el sudeste asiático y en Sudamérica. Principalmente en la Amazonía de Sudamérica. Entonces, si nos enfocamos en América Latina, vemos aquí la distribución de la malaria en el continente y vemos que mientras más oscuro es el color, tenemos una mayor incidencia de la enfermedad. Entonces vemos que hay malaria principalmente en la Amazonía, también en la Amazonía tanto de Brasil como de Venezuela y de Perú, y también en la costa pacífica de Colombia. Entonces es donde más incidencia de malaria tenemos. Entonces justamente esto no ha cambiado en muchos años, a pesar de que hay muchos esfuerzos para la eliminación de la enfermedad. En Ecuador, en donde está la malaria, aquí yo quería mostrar tanto Ecuador como Colombia, para tener un poco una comparación. Entonces, vemos que, bueno, si bien en Colombia hay mucha malaria en la costa pacífica y también en la Amazonía, en Ecuador, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, la malaria está presente principalmente en el norte, en la frontera con el departamento de Nariño, en el norte de Ecuador, en San Lorenzo, y en la Amazonía. Ahora, si vemos más específicamente estos números, exactamente cuánta malaria hay, digamos, o cuántos casos reportaron, por ejemplo, en el 2019, vemos que sí hay casos reportados en diferentes provincias del país. Sin embargo, y como dije antes, esto está principalmente presente en la Amazonía y en el norte del país, en la provincia de Esmeraldas, y Carchi solamente, esto es una parte que es muy cercana a la provincia de Esmeraldas también. Entonces, como podemos ver, el número de casos es bastante bajo, digamos, comparando, por ejemplo, con los casos que se reportan en Colombia. Estos números son los casos en cada una de las provincias. Y efectivamente, si vemos cómo ha cambiado la malaria en Ecuador, vemos que el número total de casos de malaria ha ido bajando. De hecho, en el 2001 habían más de 100.000 casos en el país. Sin embargo, esto ha ido bajando hasta números muy bajos, ¿no? En el 2014 apenas se reportaron como 250 casos. En general, solamente se presentan las dos principales especies, que son Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Entonces, ambos han disminuido y en general hay una mayor proporción de Plasmodium vivax que de Plasmodium falciparum. Más o menos un 70-80% de los casos reportados son Plasmodium vivax y solamente un 20 al 30% son Plasmodium falciparum. Ecuador disminuyó tanto los casos de malaria que en el 2012 y 2013
se lo puso en una fase de preeliminación, en una fase de preeliminación de la malaria, con vías a una eliminación pronta. En el 2000, hace unos años, la Organización Mundial de la Salud puso, incluyó esta lista que se llama el E2020, que era un mapa de los 21 países que tenían el potencial de eliminar la malaria en el 2020, y uno de ellos era Ecuador. Como pueden ver, entre otros estaban, por ejemplo, Paraguay, que ya eliminó la malaria. Está también México, algunos países de Centroamérica. Sin embargo, Ecuador no logró esta meta de eliminar la malaria en el 2020. Como vemos, los casos disminuyeron mucho, pero si nos enfocamos, o sea, en la mitad de este gráfico, entre el 2008 y el 2019, vemos que los casos han vuelto a subir. Entonces, el número de casos de malaria, que hasta el 2014 había disminuido a apenas 250 casos, se ha vuelto a incrementar desde entonces, y en el 2019 se reportaron un poquito más de 2.000 casos. La gran mayoría de ellos fueron Plasmodium vivax, y solo una proporción más pequeña fue Plasmodium falciparum. Si vemos, nos fijamos en dos partes del país. Entonces, en la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Nariño, tenemos que los casos desde el 2008, hasta el 2019, especialmente en lo que respecta a Plasmodium falciparum, no han cambiado mucho. En realidad hasta han subido un poco. Entonces tenemos un problema en ese sector con Plasmodium falciparum. Mientras que en la Amazonía ecuatoriana tuvimos una disminución muy grande de malaria, y tenemos ahora que el número de infecciones está volviendo a subir, y entonces en este caso es en cambio Plasmodium vivax el que es mucho más prevalente, y podemos ver que en el 2019 en la Amazonía de Ecuador tuvimos la gran mayoría de casos de malaria, es decir, de los 2.000 que se reportaron, más o menos más de 1.500 fueron en la Amazonía. Entonces se puede resumir la malaria en Ecuador en 4 focos, que es en la costa norte, San Lorenzo, mientras en esta zona principalmente tenemos la presencia de Plasmodium falciparum, y en la Amazonía en los cantones Aguarico, Pachaza y Cauca. En esta zona, en cambio, tenemos principalmente la presencia de Plasmodium vivax. Además, tenemos algunos brotes que se repiten, digamos, continuamente de año en año, en donde no hay malaria continuamente, pero hemos visto que vuelven a aparecer casos de malaria, y entre los que están la ciudad de Esmeraldas, en donde comúnmente cada año, casi siempre entre los meses de noviembre hasta enero, febrero del siguiente año, tenemos casos. Y últimamente hemos vuelto a ver Plasmodium vivax en una zona que se llama La Maná, también en la costa de Ecuador. Bueno, el Ministerio de Salud de Ecuador ha definido algunos retos para la eliminación de la malaria en Ecuador. La eliminación de la malaria sigue siendo uno de los objetivos principales del programa de control de enfermedades transmitidas por vectores, y Ecuador ha sido incluido nuevamente en una nueva iniciativa que se llama E2025, que procura la eliminación de la malaria
en varios países hasta el 2025. Entonces, ¿pero cuáles son los retos para la eliminación? Principalmente dificultades en la red de servicios, especialmente en lo que es diagnóstico rápido y tratamiento. A veces hay dificultades en este sentido. Otra dificultad es la alta movilidad humana, tanto dentro como fuera del país, o sea, entre países y dentro del mismo país. Tenemos también dificultades de acceso a ciertas zonas. Entonces, por ejemplo, en la Amazonía de Ecuador es difícil llegar a los sitios en donde hay bastante malaria. No hay carreteras y las únicas formas de llegar es por vía fluvial o por aire. Muchas situaciones de violencia. Esto, en cambio, en la frontera con Colombia tenemos situaciones de violencia que también dificultan la acción para el control y la eliminación de la malaria. En la Amazonía hay varios territorios indígenas, entonces esto implica ciertas barreras de lenguaje, pero sobre todo barreras culturales, para que la población entienda y se apersone de las medidas de prevención. Nosotros nos enfocamos en tratar de entender o en tratar de ayudar a los programas de eliminación en estos dos temas, que son las dificultades en la red de servicio y también la alta movilidad humana. Es decir, queremos ver cómo podemos apoyar en tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento, y también cómo podemos entender el movimiento del parásito. Y estos son justamente los temas en los que nos hemos enfocado, pero partiendo desde lo que es la biología molecular sobre todo. Entonces, bueno, hay algunas interrogantes, entre muchas otras, acerca de la malaria en Ecuador. Entonces, hay ciertas cosas que no conocíamos y que algunas que todavía no conocemos bien, pero son las preguntas en las que nos hemos enfocado. Principalmente, hay infecciones asintomáticas de malaria que están circulando en Ecuador. No existía ningún dato acerca de esto. En segundo lugar, ¿de dónde provienen las infecciones de malaria circulando en Ecuador? Es decir, tenemos casos que aparecen principalmente en las fronteras, pero también a veces en otras partes. La pregunta es, queremos saber si es que estas infecciones están siendo importadas de Colombia y de Perú, o si es que también están desarrollándose en Ecuador. Y en tercer lugar, si es que los parásitos de malaria son resistentes a drogas. Entonces, trabajamos principalmente con estas preguntas. Y voy a ir enfocándome en cada una de ellas en ese orden, ¿no? Entonces, la primera pregunta era, ¿hay infecciones asintomáticas de malaria circulando en Ecuador? Y para eso tenemos que pensar un poco en el diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico de la malaria en Ecuador? El diagnóstico es principalmente por microscopía o por pruebas de diagnóstico rápido. Entonces, por microscopía, pues se toma una gota de sangre de una persona y después se hace un frotis de esta gota y se le tiñe. Esta técnica nos permite detectar hasta 50 parásitos por microlitro. Pruebas de diagnóstico rápido, en cambio, son pruebas que detectan el antígeno en la sangre de la persona. Es decir, si es que se puede ver, podemos detectar si es que hay Plasmodium falciparum o Plasmodium vivax. Estas pruebas, lo bueno que tienen es que se pueden usar en sitios, por ejemplo, alejados, donde no hay electricidad, donde no hay un microscopio, pero muchas veces no tienen mucha sensibilidad. Detectan entre 50 y 100 parásitos por microlitro. Y finalmente, esto ya no es un diagnóstico utilizado normalmente en el país, pero nosotros utilizamos técnicas moleculares para detectar al parásito y nos permite una sensibilidad muchísimo mayor.
de un parásito por microlitro. Entonces podemos detectar al parásito en cantidades muy, muy bajas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay infecciones que son asintomáticas o submicroscópicas. Puede que la persona no tenga síntomas, pero que tenga el parásito, y esto muchas veces se da cuando la persona tiene un nivel de parásitos muy bajo, y esto está relacionado con el porcentaje de inmunidad. Entonces, si nosotros vemos la detección, el límite de detección por microscopía, es mayor, digamos, que el límite de detección por PCR. Entonces podemos detectar muchísimos parásitos en cantidades, podemos detectar muy pocos parásitos, aunque la persona los tenga pero no tenga síntomas. Asimismo, cuando una persona tiene inmunidad o cuando ya ha sido expuesto a la enfermedad, muchas veces, aunque se contagie con el parásito, el nivel de inmunidad de la persona hace que no presente síntomas. Entonces, justamente, muchas veces estos son casos que nosotros no vemos, ¿no es cierto? Cuando la persona está expuesta, pero no tiene síntomas, entonces no va a ir al médico, no va a ir al centro de salud, entonces no va a ser detectada la enfermedad. Sin embargo, los parásitos podrían estar ahí. Esto es algo que en Ecuador no se conocía, nunca se había buscado si es que habían infecciones asintomáticas. Entonces, para esto nosotros decidimos enfocarnos en el Cantón San Lorenzo, que es justamente en frontera con Colombia, con Nariño. Esta es una zona en la que la malaria, digamos, los casos reportados de malaria se han mantenido más o menos constantes. Principalmente se reporta Plasmodium falciparum. Entonces estudiamos la malaria en esta zona. Escogimos 4 comunidades que eran de acceso fácil y que además habían reportado algunos casos en años anteriores. Sin embargo, no reportaban muchos casos cuando hicimos estos estudios. Entonces, bueno, trabajamos en estas comunidades y lo que encontramos fue una alta prevalencia de Plasmodium en comunidades de la provincia de Esmeraldas o en comunidades de esta zona del Cantón San Lorenzo. Básicamente hicimos 2 estudios, uno en el 2013 y uno en el 2015, y encontramos una prevalencia muy alta para lo que esperábamos, del 7,5% en el 2013 y del 4,5% en las mismas comunidades en el 2015. Para nuestra sorpresa, vimos que Plasmodium vivax era el parásito más presente con infecciones asintomáticas aquí. Otra cosa es que el 90 al 100% de todas las infecciones eran asintomáticas, es decir, que a pesar de que las personas estaban infectadas, no presentaban síntomas. Si comparamos un poco lo que encontramos en el 2013 y lo que encontramos en el 2015, vemos que hay un movimiento, ¿no?, de los parásitos y de la prevalencia. Entonces, si bien en esta zona del Pedregal teníamos al principio más parásitos y más Plasmodium vivax, estos en el segundo estudio eran menores, y encontramos también un incremento de Plasmodium falciparum en todas las comunidades. Estos datos son muy similares a los que se reportan en la zona de Tumaco, indicando que tal vez el nivel de transmisión es similar, a pesar de que el número de casos reportados es mucho más bajo en el lado ecuatoriano. Y realizamos otro estudio en otras comunidades de la zona y nuevamente encontramos prevalencias bastante altas. Y la mayoría siendo Plasmodium vivax. Entonces vemos que tenemos prevalencias de 6,5%, de 13%, que es muy alto, de 2,9% y de 13% en Tobar Donoso, que está en la provincia del Carchi y que reporta varios casos en Ecuador cada año.
Entonces, esto confirmó que tenemos un porcentaje alto de prevalencia de malaria y la mayoría de estos son asintomáticos y entonces básicamente la malaria sigue siendo un problema en esta zona, especialmente por la cantidad de infecciones asintomáticas y muchas de ellas Plasmodium vivax que no son detectadas y que muchas veces no presentan síntomas por la presencia del grupo DUFI. Entonces, bueno, en todo caso, nosotros también hicimos un análisis de cero prevalencia y esto coincidió, digamos, o confirmó que las personas estaban siendo expuestas a la malaria en esta zona. Entonces tenemos un porcentaje de personas que presentan bastante alto, que presenta anticuerpos tanto como contra Plasmodium falciparum como contra Plasmodium vivax, es decir, que han estado expuestos durante bastante tiempo a esta enfermedad. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que seguimos estudiando en algunas zonas, ¿no? Otra cosa que nos interesaba conocer acerca del diagnóstico de la enfermedad es si las pruebas rápidas en Ecuador estaban siendo eficientes. Se ha reportado en muchas partes del mundo, especialmente en la Amazonía, que hay de lesiones de un gen que se llama PFHRP2. El la proteína PFHRP2 es el principal blanco de pruebas rápidas. Entonces, se ha visto que variaciones genéticas y de lesiones de este gen dan falsos negativos. En Ecuador no se sabía si es que existían estas lesiones en los Plasmodium falciparum. Entonces, hicimos algunos estudios de la presencia de estos genes y esto lo realizamos utilizando pues PCRs anidados y encontramos que un porcentaje de Plasmodium falciparum ecuatorianos, más o que varía entre el 15 y el 30%, es decir, carecen de PFHRP2. Es decir, que las pruebas rápidas estarían siendo negativas en esto. Y esto si bien es mucho más presente en la Amazonía, también en la provincia de Esmeraldas hemos visto este caso. Entonces, un porcentaje de los parásitos no presentan este gen y las pruebas rápidas que se utilizan no estarían siendo efectivas, lo cual es un problema para el control y para el trabajo en esta enfermedad. Bueno, la siguiente pregunta que nos hicimos fue: ¿de dónde están viniendo los parásitos? Entonces, ¿cuál es el origen de los parásitos? Están migrando desde Colombia, por ejemplo, los Plasmodium falciparum, están migrando desde Perú los Plasmodium vivax. Entonces nos preguntamos si la migración desde Colombia, Perú y Venezuela es la responsable de las infecciones de malaria en Ecuador. Para esto también realizamos ensayos del tamaño de fragmento de microsatélites neutrales, es decir, estos son marcadores moleculares que podemos ver en distintas partes del genoma del parásito y que son muy cambiantes y se ha demostrado que son buenos marcadores para comparar entre poblaciones de distintos países o de distintas zonas. Entonces utilizamos 7 marcadores para Plasmodium falciparum y 9 marcadores para Plasmodium vivax. Lo que encontramos es que hay una estructura bien definida, es decir, no hay alta diversidad de Plasmodium falciparum en Ecuador. Entonces aquí vemos la provincia de Esmeraldas y Carchi, vemos que son parásitos más o menos similares los que están circulando. Sin embargo, los que estaban en la ciudad de Esmeraldas eran más bien clonales, mientras que los que están más cerca de la frontera con Colombia son más diversos. Entonces, podríamos pensar que estos parásitos vienen de Colombia, pero no sabemos si es que están también presentes en Ecuador. Y comparando entonces con otros estudios realizados tanto en Colombia como en Perú, vemos que
los parásitos reportados, sobre todo en la ciudad de Esmeralda, se parecían a principalmente a unos que estaban presentes en Perú anteriormente. Estos parásitos probablemente se mantienen en Ecuador y se mantiene la transmisión en Ecuador, mientras que otro porcentaje de los que se reportan en Ecuador son más parecidos a los que se han reportado anteriormente en Colombia, tanto en Nariño como en Valle. Y vemos que un porcentaje parecería ser distinto a los que se han reportado en otras partes. Entonces, como conclusión de eso, podemos decir que el origen de los parásitos ecuatorianos es diverso. Hay algunos que podrían haber venido tanto de la Amazonía peruana, otros de Colombia y otros podrían estar circulando en Ecuador mismo. Realizamos lo mismo con Plasmodium vivax y encontramos igual una estructura bastante clara de los parásitos. Vemos que hay parásitos únicos en la costa, otros únicos en la Amazonía y en algunas partes de la Amazonía en donde se encuentran de varios tipos. Algo interesante en este caso es que hasta el 2014 teníamos muy pocos casos en la Amazonía reportados. Luego hubo un incremento y vemos también un incremento en la diversidad de los parásitos. Cada uno de estos colores representa ciertos grupos de parásitos distintos. Entonces vemos que se incrementó la diversidad de los parásitos, probablemente con parásitos llegando más de Perú. Y datos más recientes nos indican que esta diversidad no ha disminuido y más bien vemos que se mantiene una diversidad más alta ahora en la Amazonía de Ecuador para Plasmodium vivax. Además de los microsatélites, utilizamos unos marcadores que son los genes de diversidad VAR. Estos de aquí son genes que se expresan diferencialmente por el parásito para evitar la inmunidad del hospedero. Entonces son genes que están bajo mucha selección y que entonces el parásito, lo que estamos mostrando aquí, es que aumenta la expresión de un gen. Cuando la persona empieza a dar una respuesta inmune, entonces aumenta la expresión de otra y así sucesivamente. Y son como olas de expresión y así el parásito evade la respuesta inmune del hospedero. Hay 60 genes de estos por genoma normalmente y lo que nosotros vemos en Ecuador es que primero no hay una diversidad tan alta como la que se ha reportado en otras partes, es decir, los parásitos no necesitan cambiar tanto. Nos permitió diferenciar más parásitos que estaban en el mismo grupo por microsatélites, entonces podemos hacer como unas pruebas más detalladas y nos podemos hacer inferencias acerca de la virulencia y de la respuesta inmune de los Plasmodium falciparum ecuatorianos. Estos son algunos de los resultados. Este estudio se hizo en colaboración con la Universidad de Melbourne en Australia y lo que vemos es que, como ustedes pueden ver, entonces podemos ver un poco más, hacer inferencias acerca del movimiento de las personas entre las diferentes zonas en donde hay Plasmodium falciparum en Ecuador. Podemos ver que hay 9 grupos distintos, algunos relacionados entre sí, pero otros separados, lo cual también nos indica que los parásitos de Ecuador están viniendo de varios sitios. Y hacemos una especie de código de barras utilizando estos marcadores. Entonces podemos así tener unos códigos específicos para los parásitos ecuatorianos y cuando tenemos nuevos podemos compararlos. Entonces esto nos ha dado muchas más, luces para entender mejor cómo se están movilizando los parásitos, cómo se están transmitiendo y para entender incluso la inmunidad de los parásitos de la gente a los parásitos de malaria. Entonces, en el caso de Ecuador, por ejemplo, lo que vemos es que no es requerido que el parásito cambie tanto, ya que las personas no están tan expuestas, pero el parásito se mantiene ahí. Entonces, a pesar de que se mantiene ahí, las personas pueden seguir siendo infectadas y a pesar de que no cambie mucho también. Entonces, esto es importante en el tema de la eliminación de la malaria en Ecuador, porque no podemos
digamos, eliminar si sabemos que hay tantos casos asintomáticos, que el parásito no necesita cambiar tanto, porque justamente las personas no mantienen la misma inmunidad contra el parásito, es lo que explica el porcentaje alto de asintomáticos. Bueno, y la tercera pregunta que teníamos era justamente acerca de la resistencia a drogas en Plasmodium falciparum ecuatorianus. Este es un mapa que muestra, del mundo que muestra que hay que hay mucha resistencia de parásitos Plasmodium falciparum en todo el mundo, incluso a las artemisininas, que son el tratamiento actual. Pero ¿qué pasaba en Ecuador? No sabíamos qué pasaba en Ecuador. Los Plasmodium falciparum ecuatorianos, entonces, ¿son resistentes a drogas o no? Entonces lo que hicimos fue genotipificación de genes de resistencia y ensayo de in vitro. Entonces, lo que vemos aquí son los haplotipos de resistencia a drogas. Entonces, por secuenciación, nosotros nos enfocamos en los genes de resistencia que han sido descritos para Plasmodium falciparum. Entre esos está el gen PFSRT, que es el gen de resistencia a la cloroquina. Y lo que vemos es que en los sitios de Ecuador en donde hay Plasmodium falciparum, todos los parásitos son mutantes, es decir, todos son resistentes a cloroquina. Estos son los diferentes haplotipos que han sido reportados igual en diferentes partes. En la costa están más presentes CBMNT y CBMET, mientras que en la Amazonía es CBMNT, pero todos son resistentes a cloroquina. Cuando vimos el gen de multiresistencia MDR1, encontramos también mutantes para en ciertas posiciones. La gran mayoría tenían las mutaciones y unos pocos tenían, digamos, el tipo salvaje. ¿Qué nos implica esto? Esto implica solamente la posibilidad de resistencia a ciertas drogas, por ejemplo, como la quinina o la mefloquina, y vemos entonces estas mutaciones en la mayoría de parásitos analizados. Asimismo, en PFDHFR y PFDHPS, que son genes de resistencia a la sulfadoxina pirimetamina, en estos casos vemos que la mayoría tienen el genotipo salvaje, es decir, no presentarían mayor resistencia contra estas drogas. Sin embargo, vemos que sí hay un porcentaje de mutantes, ¿no? Sobre todo hacia la Amazonía, el porcentaje siempre se incrementa, el porcentaje de mutantes. Mientras que en la costa ese porcentaje de mutantes o de resistencia es menor, tanto en estos dos genes que analizamos, ¿no? El PFDHFR y el PFDHPS. Quizás en este momento el gen que más importancia tiene para ver si es que hay mutaciones del tratamiento actual es el gen K13, porque el gen K13 es el que tiene mutaciones para la resistencia a artemisininas. Sin embargo, en todas las muestras que analizamos no encontramos evidencia de resistencia, no encontramos mutaciones en este gen. Entonces, no habría resistencia al tratamiento actual, lo cual es bueno. También adaptamos parásitos al crecimiento en el laboratorio. Y entonces, uno de estos parásitos lo llamamos ESM2013. Y vemos que se confirma la resistencia a cloroquina. El IC50 es mucho más alto que en los parásitos control. Sin embargo, para las otras drogas no parece haber resistencia en este parásito. Entonces, esto confirma lo que vimos por los métodos moleculares y también nos da nos da por primera vez, digamos, resultados de resistencia in vitro en parásitos ecuatorianos. Un poco para resumir esta parte de los trabajos que hemos hecho.
Bueno, las técnicas moleculares entonces nos han permitido identificar la presencia de malaria submicroscópica y de potenciales reservorios, entonces los reservorios asintomáticos. En segundo lugar, los Plasmodium ecuatorianos tienen una estructura poblacional bien definida y con diversos orígenes. De ahí vimos que los Plasmodium falciparum ecuatorianos no son resistentes al tratamiento en uso. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que la vigilancia molecular continua es necesaria. Es decir, tenemos que seguir llevando a cabo estos estudios siempre para apoyar al control y a la eliminación de la malaria en el país. Bueno, finalmente yo quería hablar un poquito de la situación de malaria y COVID en Ecuador. Como probablemente ustedes saben, Ecuador ha sido muy golpeado por el COVID. Tenemos oficialmente 2.800 muertos, lo cual da una de las tasas más altas del mundo con respecto a la población. En realidad el número de muertos probablemente ha sido muchísimo mayor. Entonces, Ecuador ha sido altamente golpeado por el COVID. ¿Y cómo afecta esto a la malaria? Bueno, aquí hay algunas de las noticias internacionales que indican que el sistema de salud en el país colapsó, básicamente. Entonces, el sistema ahorita de salud está totalmente colapsado y se está tratando de hacer lo posible en la lucha contra el COVID-19. Ahora, ¿esto qué implica para las implicaciones de esta pandemia? ¿Cuáles son para la lucha contra la malaria? Bueno, en primer lugar, muchos de los programas en territorio están detenidos. Va a haber retraso en alcanzar los objetivos, dificultad de acceso y de acción rápida en los sitios donde hay malaria. Estamos viendo nuevos brotes en zonas donde la malaria estaba eliminada. Por ejemplo, en un sitio que se llama La Maná, tenemos ahora brotes de malaria de Plasmodium vivax y no se habían visto en muchos años casos ahí. También el asunto de la cloroquina, hidroxicloroquina para tratar el COVID, que no está aprobado. Sin embargo, mucha gente está tratando de conseguir esta droga, lo cual está probablemente llevando a la escasez de esta droga. Y esto puede traer problemas para el tratamiento de Plasmodium vivax después. Entonces, todo esto presenta nuevos retos para el programa de eliminación también. Y va a tomar un tiempo también la recuperación en este sentido. Bueno, solo para un poco hablar de lo que estamos trabajando, de los trabajos que tenemos en progreso, nos interesa seguir viendo la dinámica de poblaciones de Plasmodium falciparum en Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador, y ahora nos estamos enfocando más también en la malaria en la Amazonía ecuatoriana. No se conoce casi nada de la transmisión, la prevalencia, la dinámica de poblaciones. Esto es un mapa en donde se ven las municipalidades que tienen un índice parasitario anual mayor a 50 en Sudamérica. Y vemos que la gran mayoría se encuentran en la Amazonía. Y si nos fijamos aquí en Perú, la mayoría se encuentran junto a Ecuador. Ya hay algunas municipalidades de Ecuador que tienen un índice parasitario anual mayor a 50 justamente en la frontera con Perú. Entonces nos interesa empezar a trabajar en esas áreas. Estas son poblaciones que están muy aisladas, que no se puede llegar si no es por río varios días o en avión, lo cual es muy caro también. Entonces lo que podemos ver en estas fotografías aéreas es que, por ejemplo, la población es esta, y vemos cómo todo esto es pantano alrededor de la población. Entonces eso es muy difícil, digamos, la lucha contra los vectores aquí. Y aquí podemos ver en el otro lado, podemos ver las pistas de aterrizaje y las casas, cómo se encuentran alrededor de las pistas. Y esto es, entonces queremos empezar a estudiar justamente lo que está pasando con la malaria en estas zonas, que nadie ha estudiado en realidad. Bueno, quería agradecer a todos los participantes en estos estudios que han visto, porque estos estudios se han llevado en colaboración con muchas universidades e instituciones de distintas partes.
Y agradecer también, obviamente, al grupo de trabajo que hizo esto, tanto en el campo como en el laboratorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Fabián, por su excelente conferencia. Invitamos a los asistentes, si tienen alguna inquietud, pueden planteársela al doctor o pueden escribirla en el chat de Teams y yo la leo para que el doctor la conteste. Por ahora tengo aquí dos preguntas. La primera dice, dado el registro de asintomáticos con Plasmodium vivax, ¿podemos decir que hay subregistro de malaria por P. vivax en la costa pacífica? Sí, en parte. Podemos decir que posiblemente hay un subregistro. Sin embargo, algo que hemos notado y que no hablé mucho de eso es que muchas personas, a pesar de estar infectadas con Plasmodium vivax, no presentan síntomas. Es decir, posiblemente estas personas sí podrían transmitir, lo cual es un problema para la eliminación, pero no están presentando síntomas y esa es la razón por la cual entonces no van a los centros de salud y no necesitan incluso atención. Para el caso de Plasmodium falciparum, en el gen DHFR se ha encontrado la mutación 164 en el Ecuador. DHFR, no, me parece que no, puedo regresar para ver, pero en DHFR la principal mutación es la 108, entonces sí, efectivamente tenemos la 108 y las otras me parece que son 54 o algo así, pero la 164 es muy rara. No sé si alguien más tenga más preguntas. Pueden abrir el micrófono para preguntar. Con respecto a estas investigaciones y a los tratamientos pues, que se le está haciendo a la malaria, podría haber un riesgo con respecto al tema del COVID, de que, digamos, se encamine solo a mitigar, digamos, el tema del COVID y se deje de trabajar los tratamientos y el tema de la búsqueda de facilitar la erradicación de la malaria. Sí, yo pienso que sí, definitivamente es un riesgo porque ahorita todos los programas están enfocándose en COVID y sí, es verdad que hay una emergencia en este sentido, pero existe incluso el riesgo de que por ejemplo, de que se diagnostique mal algunas cosas, ya que incluso los síntomas son parecidos en cierto momento, ¿no? Puede haber fiebre, ¿no es cierto?, escalofríos, tanto en COVID como en malaria, y entonces puede haber un enfoque solamente hacia COVID, y quién sabe si es que en algunos sitios, especialmente en ciudades, o por ejemplo en Esmeraldas, en la ciudad de Esmeraldas, tenemos ambos, ¿no? Tenemos COVID y malaria, y quién sabe si es que cuáles sean las comorbilidades también. Bueno, muchas gracias, doctor Fabián. Entonces, los invitamos a la siguiente conferencia sobre telemedicina y les agradecemos su asistencia. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Gracias, Julie. Un abrazo.